Hola, mis queridos amigos. Es una exageración llamarles amigos, pero de alguna manera hay que referirse a quienes me hacen el favor de verme y de incluso de ponerle un like a estos videos. Like, acuérdense que es el pulgarcito para arriba, el pulgar. Hoy es 28 de noviembre y han sucedido cosas que creo conveniente y que tengo ganas, pues, de explicar, ¿no? No porque yo tenga una cabal comprensión de estos fenómenos, realmente no estoy muy al tanto de las noticias, no me preocupo mucho por seguir ya ni los periódicos, ni los noticieros radiofónicos, ni televisivos, ni nada que se le parezca. Sí recurro eh, con cierta frecuencia a ver aquí en YouTube eh, algunos comentaristas, ¿no? Sobre todo comentaristas que se identifican a sí mismos como de izquierda o como eh, partidarios de la Cuarta Transformación o de plano como AMLovers, ¿no? Creo que muchos de ellos reproducen, comentan las noticias y los que más me gustan son quienes sustentan sus opiniones en diversas fuentes, ¿no? Y tienen ya esta habilidad y estas aplicaciones que les permiten introducir videos o imágenes de textos mmm, periodísticos, de revistas, ¿no? Con los cuales sustentan su punto de vista. Eh, Tampoco soy fanático de ellos, pero es lo que preferentemente veo a la hora de querer informarme sobre lo que pasa en el mundo. Y en particular en mi país y en particular en mi ciudad, en la Ciudad de México. Pero creo que siempre hace falta tener una una perspectiva pues digamos conceptual, algunos llamarían teórica, yo no aspiraría tanto a eso, pero sí a tener claros algunos conceptos que nos permiten entender mejor la información que nos llega. Eh, y sobre eso quiero hablar en este video. Es decir, cuáles son los elementos que hay que incorporar a nuestra interpretación de los fenómenos noticiosos. Y evidentemente pues voy a tratar de ejemplificar con algunas de las noticias pues más explosivas, más difundidas que se han dado en los recientes días. En primer lugar, creo que las cosas no se explican por la voluntad de los individuos, aunque, como bien lo decía el buen Antonio Gramsci, no hay que descuidar la participación individual, la aportación individual en los procesos históricos. Pero evidentemente esto se reduce a un puñado de individuos, que son los individuos pues, que destacan, que se hacen importantes, cuya opinión, cuyas acciones son seguidas por miles o por millones de personas y que sí influyen en el curso de la historia. Sí es cierto, pero creo que no nos podemos quedar allí. Y creo que este es uno de los vicios en los que se cae en el periodismo contemporáneo y que son herencia de la historia o la historiografía tradicional que nos explica los hechos que ocurren en sociedades gigantescas a partir de las acciones, de los pensamientos y de las palabras de grandes hombres. La historia verdadera, la historia real, no es la historia de los grandes hombres, es la historia de los pueblos, es la historia de las masas, es lo que las sociedades enteras
muchas veces sin saberlo, cada individuo no lo sabe, está contribuyendo a que su sociedad tome cierto rumbo, ¿no? Entonces creo que aquí hay un primer punto, ¿no? Hay que entender a las sociedades por lo que las sociedades son y no, y no por lo que sus grandes hombres opinan de ellas. Eh, Evidentemente, en procesos como los que están viviendo, lo que diga o lo que haga o deje de hacer el presidente de la República, en este caso López Obrador, o el presidente de nuestro vecino del norte, de la hasta hoy todavía nación más influyente del mundo, y cuando digo hasta hoy, es porque parte de esta hegemonía estadounidense está seriamente comprometida. Y seriamente comprometida por su propia dinámica económica y por la forma en que se han desarrollado otras sociedades, ¿no? Que de alguna manera han empezado a alcanzar y hasta rebasar a los Estados Unidos en cuestiones como la economía, como la productividad, y no me refiero a la riqueza, al famoso Producto Interno Bruto medido en dólares, ¿no? Aquí sí coincido con López Obrador, en el sentido de que lo que importa analizar es el desarrollo de los pueblos, es decir, cómo van cambiando las poblaciones, la gente, los conglomerados sociales, hacia una mayor capacidad de intervención sobre sí mismos, es decir, aumentar sus niveles de autonomía, aumentar sus niveles de soberanía. Y esto vale para los estados-nación, o sea, los países, como vale también para los pequeños territorios, lo que otros en algún tiempo definieron como las matrias. No solo es la patria, también las matrias. Un poco heteropatriarcalmente, creo que esto fue en los 80s, sobre todo en la revista Nexos, hubo un momento en que se empezó a hablar de la importancia de las matrias, es decir, de la patria chica, de lo que sucede a nivel de los estados, de las demarcaciones más pequeñas de los países, de los municipios o de los ayuntamientos, de las comunidades, de lo que pasa en la colonia, ¿no? Y esto lo identificaron como las matrias. Bueno, finalmente, pues alguien, quién sabe cuándo, no sé de dónde viene el término patria, pero es un término, un concepto que además de que a mí me hizo mucho ruido desde que estaba yo en la primaria, cada vez que nos hacían recitar y cantar loas a la patria, pues yo no entendía mucho esta palabra, pero sentía pues de qué se trataba, ¿no? Y se trataba un poco o un mucho del sentimiento de amor, de apego, justificado o injustificado, racionalizado o no, a la gran tierra en la que naciste, ¿no? En la que está definida tu nacionalidad, es decir, el país, el Estado-nación. Eh, pero también, vaya, al mismo tiempo sentía yo un gusto desde pequeño por escuchar no solo los productos de la matria, es decir, la familia de mi madre proviene de Guerrero, del estado de Guerrero, y la familia de mi padre y mi padre mismo provienen de Nicaragua. Y de alguna manera, pues por la influencia de ellos, porque ellos me criaron, y me criaron creo que bien en el sentido de que nunca me faltó amor, ni manutención, ni cosas por el estilo, ¿no? Es por eso digo que me criaron bien. Y educación, ¿no? Escuela. Eh, no le hagan caso, es el teléfono que está sonando, seguramente es un banco. Entonces, yo desarrollé más mis afectos por las matrias, ¿no? Por el pozole guerrerense, por las chalupitas, cuando era dulcero por las torrejas, por ejemplo, ¿no? Platillos típicamente tixlecos, de Tixla Guerrero. Y también por los nacatamales, por el
trabajo, por las rosquillas nicaragüenses, pero también por su música. Mi mamá cantaba mucha música de su tierra y mis tíos, sobre todo dos de ellos, el mayor, Moisés Jiménez, y el segundo, sobre todo este segundo, Aarón Jiménez, que murió recientemente, eran estupendos intérpretes de la música guerrerense, ¿no? Y bueno, de Nicaragua, desde Camilo Zapata, ¿no? Que cantaba música tradicional, folclórica, digamos, nicaragüense. Y bueno, y cuando surge Carlos Mejía Godoy y su hermano, no recuerdo el nombre, tiene un hermano, pero bueno, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina me parece que hicieron verdaderas maravillas, ¿no? Mi padre era muy lector de Rubén Darío y le gustaba mucho leer en voz alta la poesía de Rubén Darío. Desde cosas que hoy suenan, a mí me suenan cursis y ridículas, como Oditas, por ejemplo, o como La princesa. ¿Qué tiene la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, a veces hasta con rimas medias chundas, pero bueno, la obra de Rubén Darío en general es una obra monumental. Yo sí creo que es el gran poeta de la lengua española, o por lo menos de la etapa moderna de la lengua española. Porque al mismo tiempo que tiene esto, tiene cosas como, por ejemplo, la Oda a Roosevelt, ¿no? En esta Oda a Roosevelt realmente no es una oda, es casi un poema crítico a la gestión de Teodoro Roosevelt, el primer Roosevelt, porque hubo un Teodoro a principios del siglo XX y más adelante, ya casi en la mitad del siglo, en los años 30, 40, hubo otro Roosevelt, Franklin Roosevelt, que es el más conocido. Teodoro Roosevelt, entre otros detalles, es el que inventa al osito Teddy, ¿no? A Teddy Bear, y es un oso cachorrito. Cuentan por ahí versiones casi legendarias, casi de leyenda, que a Roosevelt le gustaba ir a cazar y que un día eh, que andaba de cacería en los bosques del norte de los Estados Unidos y que de pronto se encuentra un cachorrito de oso, ¿no? Le da mucha ternura, lo coge, lo levanta, lo abraza y que se le aparece mamá osa. Evidentemente la osa pues se lo iba a masticar, vaya, lo iba a destrozar porque tenía su osesno, ¿no? Entonces lo que hace Roosevelt instintivamente es soltar al oso, al osito, al chiquito, ¿no? Y ya cuando el osito se acerca a la mamá osa, pues el oso se va. Entonces esto lo cuenta Roosevelt y es cuando era presidente, ¿no? Cuenta esta aventura que le ocurrió siendo presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que participaron en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos que ya se perfilaban como la gran potencia mundial. Entonces, bueno, la prensa hace un escándalo y se empieza a hablar de Teddy Bear, ¿no? Es decir, el oso de Teddy, ¿no? De Teddy Teodoro. Bueno, es a este señor al que Rubén Darío le escribe esta oda y es un poema antiimperialista, latinoamericanista, y creo que es una de las primeras obras literarias que aborda el tema político, el tema diplomático, en el que se empieza a reivindicar el latinoamericanismo. Es decir, Darío ya identificaba a principios del siglo XX cómo el continente americano se podía dividir perfectamente entre Norteamérica, ¿no? O bien la América sajona, la América anglosajona y Latinoamérica. Es decir, la América, los países, las poblaciones del continente americano, que de alguna manera hablamos idiomas derivados del latín, lenguas romances, francés, portugués y español. Y evidentemente la frontera está en el río Bravo, ¿no? Es decir,
Nuestra frontera norte y la frontera sur de los Estados Unidos, la que colinda con nosotros, es la que separa a Latinoamérica de la América sajona de la América, de la Angloamérica tendríamos que decir. Que no son muchos países, son únicamente dos, Estados Unidos y Canadá. Y evidentemente somos diferentes no solo en lengua, sino en cultura, en formas de percepción, en esta conjugación entre la razón y el corazón, el sentimiento, en nuestras formas de interactuar, ¿no? ¿Cuál es mejor? Y creo que el criterio para definir qué es mejor y qué es peor en este caso tiene que ver con cuál es más apegada a las características geográficas, climatológicas, dietéticas, de la interacción entre los individuos que pueblan estos territorios, ¿no? Evidentemente Latinoamérica es mucho más grande que Angloamérica, pero son muchos más poderosos Canadá y Estados Unidos que todo Latinoamérica, incluso toda Latinoamérica junta, ¿no? O lo eran, no lo sé. Creo que esta es una primera noción para entender qué está pasando en este país que está encaminado hacia una cuarta transformación según las intenciones del presidente de la República y en el que evidentemente el viejo sistema político y por lo tanto su soporte jurídico está siendo, entró en crisis el antiguo régimen en México, como entró en crisis en prácticamente toda América del Sur y en buena medida en América Central. Pero esto tiene que ver también con lo que sucede en el norte, porque Estados Unidos está viviendo una crisis económica desde hace muchos años. Una crisis económica que como buen Estado nacional y líderes de opinión y los dueños de Hollywood, de las grandes cadenas televisivas, de las grandes compañías editoriales que editan los diarios, los periódicos más influyentes del mundo, New York Times, Washington Post, por mencionar nada más dos, pues lo han ocultado, ¿no? Pero ahora sí ya es inocultable. Eh, el fenómeno de la globalización fue un invento generado entre Ronald Reagan, expresidente norteamericano, y Margaret Thatcher, ex primera ministra de la Gran Bretaña. Ellos inventan la idea de la globalización y reviven el liberalismo económico. Pero un liberalismo económico, digamos, ya incorporado a la economía monopolista, monopólica. Ya existen los grandes consorcios comerciales, industriales y de comunicación, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, Inglaterra y todos sus territorios. Y proponen esta idea de que haya libre tránsito entre los distintos países. ¿Tránsito de qué? Tránsito de mercancías, tránsito de ideas, y empiezan a convencer a muchos gobernantes y poblaciones enteras de que el mejor futuro inmediato que podemos tener es aquel que se oriente a la integración de sus economías y por lo tanto de las chambas de cada uno de nosotros a los designios y a las necesidades del desarrollo global, entiéndase, del desarrollo de las grandes potencias comerciales e industriales y económicas, pues, del mundo. Y aquí destacan Estados Unidos, la Comunidad Europea, que también hacen su proceso de globalización en chiquito a nivel de Europa, que en realidad
Es el más pequeño de los continentes, sin embargo es el más poderoso, el más rico, ¿no? De los continentes. Y aquellos se adelantan, Europa se adelanta, hace su mercado común, hace su eh, unión militar, digamos, ¿no? Y liberan con mucha facilidad sus fronteras de prohibiciones para la exportación, para la importación, para el tránsito de personas, para la movilidad de las ideas, en fin. Eh, son, creo que son 580 millones de habitantes en toda Europa y son, por supuesto, la región de la Tierra donde hay más nivel de escolaridad, donde hay mejores condiciones de vida, donde mejor se vive. Hay que recordar que también es el continente más guerrero que ha habido en la historia reciente, ¿no? Son los europeos quienes conquistan el mundo. Estados Unidos es de alguna manera el trasplante de lo que sucedía en Inglaterra, en el Reino Unido, a América. Es Inglaterra en un gran territorio como es el territorio de los Estados Unidos. Y digamos que no solo Inglaterra, sino muchas naciones europeas le aportaron población a Estados Unidos. Y a diferencia de la población que exportó España o Portugal a América Latina y a otras partes del mundo, pero quiero hablar de América Latina, los migrantes ingleses, irlandeses, escoceses, que partieron de las islas de la Gran Bretaña hacia América, eran personas muy industriosas. Y esto sucede casi 2 siglos después del poblamiento de América Latina por parte de los españoles y los portugueses. En esta sucesión de etapas históricas que hace Carlos Marx, ubica que el capitalismo empieza en una fase a la que le llamó el mercantilismo. Y esta arranca precisamente a finales del siglo XV, 1492, no sé si les suena esa fecha, pero es la fecha en que Colón hace su viaje para encontrarse, descubrir, ¿no? No es descubrir, o sea, finalmente se descubrieron ambos, ¿no? Se encuentra con el continente americano poblado por civilizaciones que habían seguido otro esquema de desarrollo, que no se habían orientado tanto al desarrollo técnico y que si bien había grupos muy guerrosos, muy belicistas, como por ejemplo los mexicas, o se dice que también los mismos mayas, seguramente los incas, los aymarás, qué sé yo, seguramente había conflictos bélicos, pero muchas de estas guerras tenían más carácter religioso que económico, ¿no? No así las guerras que ya se habían sucedido en Europa. Y bueno, llegan, nos conquistan a sangre y fuego, sí hacen exterminios masivos, sí hay genocidio, ¿no? Las cifras, yo no sé qué tan exageradas sean realmente, pero se dice que en el territorio de Mesoamérica, es decir, de lo que es el río Conchos, que está a la mitad más o menos de nuestro territorio mexicano, hacia el sur, se encontraron con grandes civilizaciones, ¿no? En concreto la maya y la mexica, ¿no? Que habían construido grandes ciudades que tenían ya varios cientos de miles de pobladores y que en conjunto los distintos grupos indígenas que habitaban estos territorios llegaban a ser 27 millones. Se dice que un siglo después quedaban solamente 3 millones de indios. ¿Qué pasó con los demás? Pues o los mataron en la guerra de conquista o los mataron a través del Tribunal del Santo Oficio, de la Santa Inquisición,
o murieron de hambre o bien de enfermedades, ¿no? Evidentemente la conquista tanto en Sudamérica como en Mesoamérica, es decir, el actual territorio mexicano y de Centroamérica, eh, muchos de ellos fueron exterminados por hambre y por enfermedades que no conocían. Aquí la explicación a mí me encanta porque resulta que en Europa pues no eran muy higiénicos tampoco. Digamos que en Europa sí había una diferenciación social enorme, una desigualdad social brutal porque existían las familias reales, las familias monárquicas que tenían todo, ¿no? Porque pues los digamos, otros nobles, varones, señores, condes, marqueses, ¿no? Se encargaban de arrimarles lujos, comida, ¿no? Y mientras los siervos de la gleba, herencia de la Edad Media, pues vivían en condiciones miserables, ¿no? Y su trabajo era producir básicamente materias primas o alimentos para consumo de las clases altas. Entonces la desigualdad era brutal. Las condiciones de vida de los siervos de la gleba y de, digamos, los campesinos ya de estas épocas, de finales del siglo XV, pues frecuentemente convivían y hasta dormían con el ganado. Recuerden que en América no había animales comestibles, domesticables, de gran talla. Los animales más grandes que había aquí eran los venados, ¿no? Los alces allá muy al norte del continente, y algunos felinos como los jaguares o reptiles como los cocodrilos, pero no había ni ovejas, ni cabras, ni caballos, ni mulas, ni burros. Eh, entonces hoy pensamos en leche y pensamos en vacas, ¿no? Pues no había, aquí en América no había, y en Europa sí había. ¿Quiénes las criaban? ¿Quiénes se encargaban de ordeñarlas y de sacarles la leche y de hacer los maravillosos quesos que saben hacer en Europa o las mantequillas? Pues los campesinos, ¿no? La gente que trabajaba en el campo, los trabajadores rurales. E insisto, convivían con estos animales, sobre todo en las épocas de frío, porque pues, prácticamente todo el territorio europeo, cuando llega el invierno, es muy frío. En las partes nórdicas, hacia el norte, pues, de Europa, son fríísimas, ¿no? Y pues no había sistemas de calefacción, evidentemente, pues sí se usaba la piel de los animales o la lana para abrigarse, pero no era suficiente. Y los pobres animales muchas veces morían de frío también. Entonces los metían a vivir a sus casas, a sus chocitas, ¿no? Fue así como la población europea a lo largo de los siglos, desde hace muchos siglos, desde muchos siglos atrás, por convivir con estos animales, se hicieron resistentes a las enfermedades que estos animales transmitían. Enfermedades virales, ¿no? Como el sarampión, la varicela, todas estas exantemáticas, ¿no? O bien bacteriales, ¿no? Como la tuberculosis, como distintas formas de infecciones gastrointestinales, ¿no? Se hicieron resistentes a ellos. Y en Mesoamérica no existía eso, ¿no? Un clima tropical, ¿no? Porque estamos abajo del trópico de Cáncer. Y pues no había, digamos, animales de corral más que aves, ¿no? Pero las aves vivían muy bien en sus gallineros, ¿no? Había gallinas, había guajolotes, había palomas, ¿no? E insisto, como ganado, o bueno, como animales grandes,
pues estaban nada más los venados, ¿no? Los cérvidos. Pero esos siempre fueron salvajes, ¿no? O sea, no eran domesticables, no se domesticaron nunca, hasta la fecha no se han domesticado. Entonces cuando llegan aquellos españoles, que no eran muy tampoco gustosos del baño, y si lo eran después de las largas travesías en barco, ya fuera de España a América o incluso de Cuba, que la colonizaron primero a México, pues evidentemente venían sin bañarse, ¿no? Venían sin ninguna medida de higiene. La higiene no era importante para ellos. Y se dice que la higiene sí era importante para los mesoamericanos. Les gustaba bañarse, había gran disponibilidad de agua, ¿no? Eh, y tal vez la cercanía con una gran variedad de flores y de plantas aromáticas, pues también los hacía que su cuerpo, tratar de evitar que su cuerpo oliera mal, ¿no? Entonces, esto fue lo que más indígenas mató, las enfermedades infectocontagiosas que trajeron los españoles y para las cuales eran inmunes. ¿Que Cortés fue un hombre muy osado? Sí. ¿Que fue un hábil estratega militar y político? Pues sí, ¿no? Pues evidentemente él conquistó con un puñado de hombres a un territorio enorme de millones de indios, ¿no? Pero supo cómo establecer alianzas con las tribus indígenas que estaban molestas con el dominio mexica, porque los mexicas habían impuesto a todas a casi todas, ¿no? Había dos con los que nunca pudieron, los tlaxcaltecas y los purépechas de Michoacán. Entonces Cortés se alía con ellos, ¿no? Por eso se dice que España realmente no conquistó a México. Ni España existía, eran tres reinos españoles, Castilla, Aragón y León, ¿no? Fernando, rey de Aragón y de León, casa con Isabel, reina de Castilla, hacen una unión, expulsan a los árabes y junto con los árabes a los judíos, pierden un montón de sabiduría que tenían estas dos etnias, digamos, pero se quedan con el poder, ¿no? Y Colón, que más bien proviene de Italia, ¿no? Era Cristóforo Columbus, convence a la reina Isabel que le financie un viaje, según esto, para descubrir las Indias. Hay indicios de que ya había noticias entre los marineros de que había una extensión de tierra diferente, o bien de que se podía llegar a las Indias, es decir, a Asia, Japón, Zipango, Catay, China y la India, donde había especies que no existían en Europa, ¿no? Y también elementos tecnológicos que Europa todavía no había desarrollado, que recién había desarrollado, como por ejemplo la pólvora, ¿no? El papel, eh, el bambú, en fin. Entonces es Colón el que viaja y se topa con América. Y no tardan mucho en descubrir que en América había oro, mucho oro, plata, y que el oro no era valorado como medio de intercambio, no tenía valor comercial para los mexicas, para los mayas, para los toltecas, ¿no? Lo usaban como material ceremonial o como material de ornato, ¿no? Eh, Mientras los territorios del norte, que los antropólogos, los historiadores, los etnohistoriadores le han llamado Aridoamérica, porque ya es la parte árida, ¿no? Con desiertos y muy despoblada. Ahí los humanos que vivían ahí pues eran los que hoy conocemos como apaches, ¿no? Es decir, eran, y que también creo que en náhuatl les decían chichimecas, no sé de qué origen sea este vocablo, pero era un vocablo indígena que identificaba a pueblos nómadas que andaban tras, se me olvidó mencionar, el gran animal
que hay en América del Norte, muy al norte, es el bisonte, ¿no? O búfalo, el bisonte. Entonces muchas de estas tribus indígenas andaban a pie tras los bisontes, porque cazar a un bisonte, cuya carne es comestible y que tiene una gruesa piel, ¿no? Pues les garantizaba la manutención. Entonces vivían así, por generaciones vivieron así. De ahí las casitas indias llamadas tipis, ¿no? Porque eran de piel de bisonte, o sea, cubiertas de piel de bisonte, sobre una estructura de varas de árbol, de ramas de árbol, ¿no? Entonces eran suficientemente abrigadoras y suficientemente ligeras como para transportarlas a pie. Eh, y no tenían ciudades, no tenían construcciones que no fueran estos tipis perecederas, ¿no? En general así estaba esta población y bueno, pues esa población no les interesó a los españoles. A los españoles les interesó las civilizaciones, las culturas, que ya habían construido civilizaciones, es decir, ciudades, y tener una vida citadina importante. Se dice que México Tenochtitlán, a la llegada de los españoles, tenía aproximadamente 100.000 habitantes, cuando Londres tendría 50.000, ¿no? Y París por ahí andaría. Encontraron una ciudad mejor planificada que estas dos grandes ciudades europeas y tenían mucho oro, mucha plata y algunas piedras preciosas como por ejemplo el jade, ¿no? Entonces, y la obsidiana, que creo que son muy raras, muy difíciles de hallar en Europa, o no existen en Europa, no lo sé. Pero en aquel entonces fueron unas piedras finas, ¿no? Eran joyas. Y los artesanos hacían maravillas con ellas. ¿Cómo entender la conquista? ¿Cómo entender esto que López Obrador quiere que se analice para deslindar responsabilidades y que en todo caso, tanto la corona española, que no es la vieja corona española, el Estado español no es el mismo, como el Vaticano sí es el mismo, ¿no? Pidan una disculpa a los pueblos originarios. Los pueblos originarios ya no son los mismos, ¿no? Hoy cualquier náhuatl se identifica como mexicano también, ¿no? Y vive más como los mexicanos que como los náhuatls, ¿no? ¿Qué decir de esta petición que hizo López Obrador a la corona española y a la Santa Sede? Pues yo creo que tienes que incorporar elementos como estos que acabo de mencionar, ¿no? Que no son elementos que tienen que ver tanto con la voluntad, o sea, no fue Fernando de Aragón o Isabel la Católica, los reyes católicos, los que dotaron primero a Colón y luego a Cortés de grandes armas, de grandes navíos y de capital, de dinero, para explorar el océano Atlántico. Tampoco fue Cortés el único militar español que participó en las conquistas. Está por lo menos Pizarro, ¿no? En Sudamérica, que fue el que derrota a los incas, ¿no? Pero sí, está bien, esta obra individual y de sus ayudantes, sus pocos guerreros, sus alianzas, influyen. Pero estamos hablando de fenómenos mucho más grandes, mucho más poderosos, que determinan la actuación de estos personajes. Si Fernando de Aragón era un hombre interesado en la cultura, si Isabel la Católica era muy católica, pues no se entiende por qué ejercieron tamaño nivel de odio contra judíos y musulmanes si no los ubicas en el tiempo histórico, ¿no? Igual, ellos liberaron en 1492
sí, sí, en el mismo año. En 1492 liberaron a España de la dominación de la invasión árabe. El sur de España se había convertido en una extensión del norte de África, ¿no? Eh, con religión musulmana, con cultura árabe y con un desarrollo científico que Europa tardó siglos en alcanzar, porque este desarrollo se perdió. Y se perdió porque condenaron al destierro o a la hoguera a todo aquel que oliera a árabe o a judío. Nuestra numeración es arábiga, ¿no? Los judíos habían desarrollado, por ejemplo, entre otras cosas, los bancos, ya para esas fechas. Era un grupo étnico muy cerrado, pero al mismo tiempo con una intuición comercial muy aguda, y siguen siendo así los judíos, ¿no? Y sin embargo, los católicos europeos, pues recién habían salido de la barbarie, ¿no? De las tribus estas guerreras nómadas al estilo de los vikingos, ¿no? Eran hispanos, eran godos, eran visigodos, eran germánicos, en fin. En otro video, porque este ya se me alargó muchísimo, voy a explicar un poquito más los fenómenos actuales con esta lógica, con una lógica geopolítica. Pero además, tratando de hacer una conexión entre las necesidades económicas que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de los grupos humanos, con la economía, y cómo esto va generando las relaciones políticas y cómo estas relaciones políticas a veces derivan en situaciones bélicas. Nada más quiero señalar que lo estoy escribiendo precisamente pensando en los casos de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, de Perú y de Chile y por supuesto México. Entonces pues voy a hablar un poco de ello, tratando de explicar desde esta perspectiva histórica, geopolítica y cultural de los fenómenos económicos, políticos y culturales, porque todo ocurre dentro de la sociedad. Espero que me hayan acompañado hasta acá. Si llegan hasta este punto, se los agradezco muchísimo, muchísimo. Y sí, les pido, creo que le hace falta crecer a este canal. Tengo 74 seguidores, que son... Tristemente, YouTube no me permite saber quiénes son. Sé de unos cuantos que me han comunicado, que me ven en mis videos. Y creo que son buenos, ¿no? La proporción entre los números de vistas que tienen algunos de mis videos y el número de seguidores que tengo, es decir, de suscriptores que tengo, es muy alta, es muy alta. No así como en otros canales que tienen muchos suscriptores y que tienen pocas vistas, ¿no? En comparación con el número de suscriptores. De todos modos, creo que a mí me gustaría, lo creo importante, creo que nos serviría a muchos escuchar un punto de vista como este, que no es exclusivamente mío, es compartido por muchos. Así es que pues les agradezco, ya tenemos 3/4 de hora aquí echando rollo. Espero que les haya sido interesante, seguiremos un poco con esta tónica. Hasta luego.